Buenos días, gracias por quedaros o por venir a esta sesión que es una charla coloquio con la profesora Jara Martínez Valderas. Yo voy a hacer una pequeña introducción a Jara y después ella nos va a presentar lo que están haciendo ahora mismo con el novísimo grado en estudios teatrales y después charlaremos un poco. Habrá oportunidad para hacer preguntas, comentarios, no sé, para que hablemos de esta iniciativa. Pues bien, Jara Martínez Valderas en sus pantallas es profesora contratada doctora en la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del grado en estudios teatrales. Anteriormente fue coordinadora del máster en teatro y artes escénicas de esta institución, así como jefa de estudios y jefa de departamento en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Se doctoró por la Universidad de Granada, es licenciada en Dirección de Escena por la RESAD de Madrid, ha dirigido 4 tesis doctorales con calificación de sobresaliente cum laude y más de 40 trabajos de fin de máster. En 2023 recibió el premio Leandro Fernández de Moratín para estudios teatrales, otorgado por la Asociación de Directores de Escena de España. Entre sus publicaciones destacan los libros en colaboración y este es el título, Teatro y Artes Escénicas en el ámbito hispánico en siglo XXI, escenas en diálogo, publicado por Cátedra. También ha publicado La mirada creadora en la escenificación, AD, el análisis de la escenificación en Fundamentos y Resad, y Últimos circuitos teatrales del siglo XXI, publicado por Antígona. Como autora individual, ha publicado Manual de Espacio Escénico, Terminología, Fundamentos y Proceso Creativo en Tragacanto. Y además ha escrito numerosos artículos y capítulos de libros, ha coordinado monográficos y ha codirigido congresos internacionales. Ha participado en proyectos de investigación I+D+I y durante 4 años dirigió la revista Pigmalión, revista de teatro general y comparado del Instituto del Teatro de Madrid. En el ámbito escénico, hizo también interesante, ¿no? Que también tiene una vertiente práctica su trabajo. Pues en el ámbito escénico ha recibido encargos de la Casa de América de Madrid, la RESAD, el Grupo El Astillero y el Ayuntamiento de Baeza. Su trabajo más reciente incluye el diseño de escenografía y vestuario para La Dama Duende de Calderón de la Barca, estrenada en el Teatro Ugala de Viljandi y presentada en España en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Asimismo, dirigió y diseñó la escenografía de la Loa y el auto sacramental de La vida es sueño de Calderón de la Barca del Instituto del Teatro de Madrid y en colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Pues vamos a darle la bienvenida con un aplauso presencial y online a Jara. Muchas gracias. Tu turno, Jara. Qué bien, qué buena acogida, empezar con un aplauso. Yo sé que no he empezado. Bueno, muchas gracias. Me encantaría estar con vosotras y con vosotros allá, pero no ha sido posible. Me da mucha pena, lo siento mucho, porque sobre todo el interés de estas cuestiones es por conocernos, intercambiar y poder ponernos más cuerpo. Pero bueno, en este caso va a ser la voz la que intente comunicar y en ese sentido estoy muy feliz de que me hayáis dado la oportunidad de hablar del grado en estudios teatrales. Así que gracias al Centro de Estudios en general y especialmente pues a Beatriz y en este caso a Reme, que está en la mesa para acompañarme. Además, Remedios y yo compartimos una magnífica asociación en estudios teatrales que se llama Teatrales y estuve hace poquito en esa sala que me trae tan buenos recuerdos porque compartimos muy buenos ratos en ese congreso. Así que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar y por el interés en este nuevo título, que efectivamente, como antes habéis adelantado, pues es pionero, porque es el primer grado en estudios teatrales que se instala en la universidad pública. Yo diría que también privada, vamos a ver ahora que el perfil está centrado en teatrología. Si os parece, hago una introducción de unos minutos o quizá 20 minutos más o menos, para hablaros en general de lo que es el título y luego pues pasamos a las preguntas que quizás sea la parte más interesante porque pueda profundizar en aquellos aspectos que os interese especialmente a vosotros por vuestros perfiles, por vuestra dedicación, por vuestra docencia. Entonces, bueno, os contextualizo el nacimiento de este grado que se ha puesto en marcha este año. Parte de la Universidad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde yo doy clase dentro del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía. Digamos que el impulsor de este proyecto fue el Instituto del Teatro de Madrid, pero es un título que pertenece no solo a la Facultad de Filología, sino que también a la Facultad de Historia y Geografía
y a la Facultad de Bellas Artes. En este sentido, creo que lo más interesante del grado es que es multidisciplinar, porque estamos implicados pues casi todos los departamentos de filología, diría que todos, y todos de bellas artes y de historia. O sea que al final, por eso ponía antes el documento de los horarios, para que vierais sobre todo la participación de la cantidad de departamentos que dan clases allá en el grado. Entonces es en ese sentido reflejo de la propia disciplina, que es tan multidisciplinar. Entonces no tenía sentido que ocupara una sola facultad, sino que realmente fuera transversal y estuviéramos 3 facultades. También participa, aunque de forma más minoritaria, la filosofía, porque da una asignatura. Pero bueno, sobre todo somos filología, donde está el grueso de la asignatura, luego historia y también bellas artes. En el propio plan de estudios tiene un desarrollo también vinculado a la propia evolución formativa. Entramos al principio más filología y sobre todo historia, porque dan sobre todo las asignaturas básicas, y a lo largo que avanza el grado, o que avanzará el grado, porque estamos todavía en primero, sobre todo segundo y sobre todo tercero y cuarto, perdón, se van a impartir más en la Facultad de Bellas Artes. O sea, la idea también es que los alumnos puedan incluso moverse físicamente por las 3 facultades, con la riqueza que se supone también de tipología de estudios, tipo de alumnos, diferentes espacios también, como podéis imaginar, filología tenemos espacios más convencionales y sin embargo Bellas Artes podrán aportar espacios distintos, mucho más versátiles, mucho más adecuados también a ciertas cuestiones como espacio escénico, iluminación o escenografía. Bueno, como decía, parte de este Instituto del Teatro de Madrid y tiene un antecedente claro en la creación, a raíz del nacimiento de este instituto que pone en marcha Javier Huerta Calvo, se funda un máster que lleva ya 15 años, si no me equivoco, y que bueno, tiene bastante éxito y muchos alumnados, sobre todo 50% extranjero, muchos de ellos sobre todo de América Latina, que vienen a estudiar el grado. Entonces, bueno, el máster, perdón. A partir de este máster se crea también un doctorado. O sea, hemos hecho la casa al revés. Empezamos por el doctorado, luego el máster y luego ahora hemos hecho un grado. Es un poco extraño, pero bueno, también es verdad que tenía un sentido, pues porque, bueno, el doctorado en estudios teatrales realmente existía un poquito tan específico, y el nacimiento de los máster y el éxito de ese máster nos ha permitido también dar una buena plataforma para el grado, ¿no? Que fuera una realidad. Pero bueno, tenemos como esta posibilidad por fin de completar el ciclo, poder impartir grado, máster y doctorado, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo siempre explico el título, no hace falta quizá en este foro, donde sois especialistas, pero sí que es necesario en otros foros, porque los estudios teatrales, como compartiréis, imagino, conmigo, pues son bastante nuevos, novedosos y cuesta a veces explicar lo que son, incluso, pero os hablo de extramuros e incluso intramuros. A veces los propios colegas de los ámbitos muy filológicos o de otras áreas de conocimiento, los estudios teatrales todavía, bueno, no terminan de ubicarlos. Y nos parecía en ese sentido importante plantear que hubiera en la universidad estudios vinculados a la teatrología, que es realmente lo que es un grado en teatrología. No sé a vosotros, pero si estudios teatrales tiene poco acogido todavía, teatrología ni os cuento, o sea, es una palabra bastante fea y extraña que todavía sonaba muy raro. Entonces, nos pareció que llamarlo grado en teatrología podía despertar más confusión que otra cosa. Aparte que es verdad que los estudios como tal, como campo, pues son estudios teatrales, que queda mucho mejor. Pero en realidad queremos formar teatrólogos, ese es el objetivo, formar teatrólogos. Y siempre os decía que pongo un poco en la comparativa en musicología, que sí que lleva muchos años en la universidad, está muy instalada y la gente normalmente sí que conoce esa disciplina. Sería lo mismo, ¿no? Ya que las escuelas de arte dramático forman artistas especializados en dirección de escena, en interpretación, ya sea gestual, ya sea textual, en escenografía, iluminación y vestuario, o en disciplinas vinculadas a la dramaturgia y a la escritura. Nosotros, en realidad,
es una formación complementaria, pero totalmente distinta, que es formar especialistas en el estudio, ¿no?, de lo que es la escenificación y con todo lo que conlleva, incluido el texto dramático. Y en este sentido hemos trabajado mano a mano muy estrechamente con la RESAD, porque era el elemento que podía causar más dificultad a la hora de ser aprobado por la Comunidad de Madrid, ¿no? Que quedara como muy claro que son títulos distintos y que no compiten, porque al final la RESAD también es un título de la Comunidad de Madrid, entonces podíamos encontrar ahí ciertos escollos de decir, bueno, son dos titulaciones públicas que se parecen. En este sentido, el plan de estudio, y ya os adelanto alguna cuestión, sí que os llamará la atención, pero hemos querido poner mucho el acento en la nomenclatura de la asignatura. O sea, que fueran fundamentos del espacio escénico, introducción a la iluminación, cuestiones que pudieran no competir en ningún caso con el plan de estudio de la asignatura. Esa es un poco la idea. O que en la Comunidad de Madrid no les pareciera que se parecían en nombre, ¿vale? Por eso hemos puesto hincapié en este tipo de nomenclatura. Bueno, como objetivos en el grado, os cuento un poquito sobre ello y luego, si os parece, me gustaría compartir sobre todo el plan de estudios, donde hay más información para que veáis las asignaturas, que yo creo que es lo que más ayuda a contextualizar, ¿no? El objetivo del grado es formar profesionales que desempeñen labores de análisis, asesoramiento y evaluación en el campo del teatro y de las artes escénicas. A la vez se busca que el egresado sea capaz de dominar terminología necesaria para el conocimiento, análisis, producción de las artes escénicas. En este sentido, la idea es formar, ¿no?, en contenidos básicos de los estudios teatrales y que luego podamos dar un salto a aquellos que se quieran especializar en el futuro, pues que puedan hacer un máster e incluso un doctorado, porque el perfil en ese sentido tiene que ver mucho con la docencia, con la investigación, con la asesoría, con la editorial, por supuesto, de teatro, con la divulgación de las artes escénicas, ya sea a través de prensa o ya sea a través de otros medios digitales. Digamos, que podamos formar también gestores, productores y figuras que puedan ser para la administración pública y que puedan ocupar esos lugares de especialistas que ahora mismo pues, están ocupados por otros roles, normalmente formadas en otras disciplinas, que al final se han tenido que reconvertir y que están ocupando, pues yo qué sé, labores como técnicos de cultura, ¿no?, que evalúan proyectos y generan programas de cultura, ya sea en términos más pequeñitos de ayuntamiento o ya sean más generales del Estado. Es un poco la idea. Y, por lo tanto, queremos vincular en la formación en teatrología pues, en una base que tenga mucho que ver con la historia del teatro, con los fundamentos que lo configuran, con tradiciones escénicas no solamente europeas, sino de otras culturas occidentales. Por supuesto, la historia de la escenificación en las distintas vinculaciones geográficas. Los textos teatrales, la literatura dramática ocupa bastante espacio dentro del grado. También damos lengua 1 y 2, que quizás es una cuestión que pueda llamar un poco la atención. Tiene que ver con habilitar también a los estudiantes del día de mañana en poder prepararse oposiciones en secundaria, que es un requisito necesario, haber cursado 2 años de lengua para poder presentarse a la literatura o incluso, bueno, todavía no han convocado plazas específicas en oposiciones para dar precisamente teatro dentro de secundaria, pero bueno, el día de mañana entendemos que esa disciplina aparecerá también, porque hay un nuevo bachillerato artístico y hay un bachillerato específico de artes escénicas. Ahora mismo los profesores entran por literatura, entonces nos parecía importante que se cursara 2 años de lengua para poder habilitar a estos alumnos a presentarse a esas plazas, ¿no?, el día de mañana. Y también hay una parte, obviamente, de disciplinas artísticas, ¿vale? No tanto como decía, para formar creadores del mañana, aunque somos conscientes de que nuestro perfil puede ser un poco mixto, ¿no?, gente que tenga interés en hacer creación escénica y luego tenga la formación teórica instrumental más de la universidad y luego pueda tener formación por su cuenta, o incluso estas asignaturas que os voy a contar ahora, ¿no?, creo que pueden ser una buena base, pero eso es una base, no es que vayamos a formar intérpretes, ni directores, ni dramaturgos, o sea, pero sí que es importante que conozcan estas disciplinas artísticas.
En este sentido, tenemos formación en dirección de escena, dramaturgismo, escritura dramática, interpretación, hay un curso también básico, obligatorio, y luego hay una especialización. O sea que sí hay un contenido vinculado a la práctica. Pero siempre como idea de aquel músico, o aquel musicólogo, mejor dicho, que sabe leer una partitura, aunque luego no sepa interpretar con un violín de manera virtuosa, ¿no?, una pieza. Pero sí que para formar buenos teóricos y buenos pensadores y gente que pueda hacer un quehacer teatral el día de mañana, nos parecía que era imprescindible que practicaran, ¿no?, el oficio desde el lado del artista también. Vale, pues ahora sí, yo creo que con esta breve introducción os voy a detallar un poquito más el plan de estudios. Y ahora compartiré pantalla. Para que lo podáis ver. No sé si se verá muy pequeñito quizá en la proyección. Ahora me comentáis. ¿Sí? ¿Veis la página web? Sí, pero igual si agrandas un poquito la letra de la pantalla, mejor. ¿Mejor? Ahí mejor. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, esta es nuestra página web del grado en estudios teatrales. Dentro del programa, del plan de estudios, aquí podemos descargar un díptico de la titulación, ¿vale?, que viene un resumen, un poco de objetivos, competencias, también el plan de estudios, ¿no?, si pinchamos en esta pestañita. Y luego os quiero presentar, digamos, las distintas asignaturas. Si tenéis interés en profundizar un poquito más sobre el contenido, nos hemos esforzado mucho por poder ofrecer ya desde el principio las fichas docentes. El año pasado hicimos toda una labor de coordinación entre todos los profesores, digamos, especialistas en el área, para poder llenar de contenido las fichas. Entonces, si os metéis en cada una de las asignaturas y pinchamos en estas, se despliega lo que es la información básica de lo que va a la asignatura. Esto sería el curso de primero. Tenemos asignaturas básicas, obligatorias y optativas. Las básicas tienen la labor de generar esa base precisamente formativa, ¿no?, que aporta esa madurez y esos conocimientos básicos para luego poder cursar las obligatorias y finalmente un recorrido más pormenorizado de los alumnos que tienen que ver con las optativas de la segunda parte. Las asignaturas, como podéis ver, como os digo, tienen que ver con la lengua, tienen que ver con la historia de las artes escénicas, tiene que ver con la propia desarrollo de esos estudios teatrales de forma específica. También introducimos cuestiones como otras disciplinas que, digamos, afectan al teatro, como es la historia del arte, a través de la pintura, de la escultura, de esa cultura escenográfica, la música, por supuesto, y la producción musical, y luego cuestiones más filológicas, como pueden ser géneros dramáticos, análisis de textos, literatura, el personaje en la escena, ¿vale? Y esta de puesta en escena en el ámbito hispánico, que la imparto yo, por cierto, pues lo que intentamos es completar con otra asignatura que veréis después, que es puesta en escena en el ámbito hispánico europeo, siglo XX y XXI. ¿Vale? E intentamos centrarnos sobre todo en una historia vinculada a la puesta en escena o a la escenificación y no tanto al texto, ¿no?, literario dramático. O acompañando con el texto, pero también basado sobre todo en otras cuestiones. En segundo, afianzaríamos un poquito este contenido de asignaturas básicas y obligatorias. Como todos los grados, y ahí yo creo que ninguno se libra, primero y segundo pues son más arduos, porque tienen más asignaturas de contenido teórico necesarias para poder alcanzar luego el segundo ciclo. Pero bueno, repetiríamos ciertas estructuras del primero e introduciríamos la danza, otras de las disciplinas importantes para el teatro. Aquí aparece esta asignatura vinculada a filosofía, que es la de estética, historia de la filosofía. Y en segundo aparecen asignaturas ya más vinculadas con el sistema de interpretación actoral, los fundamentos de la dramaturgia o la teoría dramática y fundamentos de la escenificación. Aparece una optativa ya de itinerario, porque tenemos dos itinerarios en el grado, que son optativas obligatorias que los alumnos tienen que elegir, ¿vale?, de forma conjunta. Y yo creo que habla mucho de lo que
de la parte práctica, como os decía antes, del grado. Porque estas son asignaturas 100% prácticas, ¿vale? Esos itinerarios tienen que ver con, digamos, un tipo de alumno que quiera profundizar más en la escenificación y en la técnica actoral, y sin embargo otro grupo de alumnos que pensamos que pueda querer afianzar más su relación con el texto dramático y con el texto escénico. Y ahí aparecen asignaturas, como veis, en itinerario de metodologías creativas, escenificación 1 y escenificación 2, que sería realmente hacer prácticas de puesta en escena, y sistema de interpretación actoral 2, que profundiza en la obligatoria que cursan todos, ¿vale? Y daríamos pues práctica actoral. Y luego en el itinerario de dramaturgia, teatrología y crítica sí que queremos fomentar la idea de la escritura dramática en un primero y un segundo curso, y también el dramaturgismo, que tendría que ver con la adaptación de textos, ya sea de otros géneros o ya sea adaptación a lecturas contemporáneas de textos clásicos, un poco en esta línea, ¿vale? Trabajo con la adaptación, con la versión libre, con la, digamos, con la versión del texto. Y luego os quiero presentar también, especialmente, pues, tercero y cuarto, como os decía, porque cobra un carácter un poquito distinto. Ya se nota que empiezan a interrumpir otras facultades, como puede ser la de Bellas Artes, sobre todo en cuarto. En tercero hay más literatura, porque tenemos 5 años de literatura. Eso es, ¿no?, la base también del grado, innegablemente. Aparece esa tradición europea, pero ya aparecen fundamentos de la iluminación, del espacio escénico 1, esta asignatura que yo creo que va a ser muy especial, que se da en tercero y en cuarto, que es paradigmas escénicos no occidentales, para poder albergar otras manifestaciones, ¿no?, y salir un poco de la mirada siempre occidental del teatro. Y luego las optativas, que configuran pues ese rango de especialización. En las optativas, como veis, también hay cierta tendencia a los dos itinerarios, ¿no?, de los dos tipos de alumnos. Hay un itinerario que podrá cursar cuestiones como narraciones transmediales, tecnología para la escena, vestuario, ¿vale? Y quizá otros pues más edición de textos, verso y habla escénica, escenificación del teatro clásico, bueno, que podamos tener esta doble especialidad. Y luego en cuarto, pues tendríamos las últimas 2 literaturas, ese paradigma escénico no occidentales, y asignaturas más vinculadas con la creación, como espacio sonoro y vídeo, dirección de actores, que esas son obligatorias. Y luego seguimos con esa doble vinculación a texto y a escena, ¿no? Como en texto tendríamos más crítica teatral, análisis de los espectáculos, ¿vale?, escenificación y producción del teatro lírico y musical, que tiene más que ver con afianzar las cuestiones del teatro lírico. Y luego asignaturas tan hermosas y tan bonitas que yo confío que vayan a ser muy interesantes, como escenificación híbrida, donde incorporamos circo, danza, teatro de objetos, o una especialización en escenografía, teatro aplicado, performance, un poco todas estas corrientes. Tenemos también una optativa de prácticas externas, que pensamos que quizá va a estar más vinculada a aquellos alumnos que se vayan más por escenificación, pero bueno, habrá que verlo porque quedan todavía 3 años. Y por supuesto, pues un trabajo fin de grado, como tienen todos los títulos de grado. Son 60 créditos, como veis, ¿vale? Son 4 cursos. Las fotos que tenéis a la derecha son montajes que hemos hecho dentro del Instituto del Teatro de Madrid, que aprovecho para decir que es un instituto que ha dado mucha, bueno, pues mucha importancia a la parte de escenificación práctica del teatro, aportando prácticas escénicas de montajes a los alumnos del máster. Y este año también a los del grado. Acabamos de representar en el Teatro Canal, la semana pasada justo, un espectáculo que se llamaba La Complutense sale a escena, que ha sido posible gracias a una Europa, en el que alumnos del grado y alumnos del máster han interpretado una obra escrita por una doctoranda nuestra que habla de la historia del teatro en la universidad, ¿no? Y un poco haciendo un recorrido histórico, y especialmente pues, con la Universidad Complutense. Ha coincidido también con la entrega de la medalla del honor a Alonso de Santos por parte de la UCM,
y bueno, se entregó la medalla a Alonso de Santos y se hizo esa representación escénica. Entonces, bueno, sí que el ITEN tiene interés en investigar en el teatro de forma, digamos, a través de publicaciones escritas, pero también que esa investigación en teatro pues se haga a través de la escena. Hemos hecho, ya os digo, montajes desde hace 5 o 6 años, pues el Festival de Teatro Clásico de Almagro, luego lo hemos hecho en el Festival de Alcalá y llevamos 3 años teniendo un convenio con el Museo del Prado para representar obras de teatro clásico que tienen que ver con las pinturas del Salón de los Espejos del Museo del Prado. Y hemos puesto en escena pues obras dramáticas que han dado pie a cuadros, fijaos, y no al revés, ¿no? Obras escénicas que se escribieron, perdón, cuadros que se pintaron a partir de textos de teatro clásico. Y llevamos 3 años. Este es el último, ya cerramos el ciclo de pintura en el Salón de Reinos. Pero bueno, es un ejemplo para que veáis que, bueno, que el instituto siempre mantiene esta idea también de poder fomentar la práctica escénica. Sobre el grado os quiero contar alguna cosita más, algún detalle y ya os dejo para preguntas porque seguro que surgen muchas otras cosas. Pero sí que hemos puesto en marcha un proyecto para fomentar precisamente esta parte digamos, de creación de los alumnos del grado, más como una actividad extraescolar o extraacadémica, perdón, que son grupos de teatro. Hemos conseguido un espacio de ensayo, que es lo que tenemos más difícil, no sé vosotros, pero aquí estamos fatal de espacios. Hemos conseguido un espacio en matemáticas, bueno, fusión de ciencias y letras, y allí están ensayando los alumnos para presentarse al teatro universitario de la UCM. Entonces hemos puesto en marcha pues, un par de grupos para que los alumnos de primero se autogestionen, ¿vale? Montando esas obras, pero siendo asesorados por los alumnos de doctorado. Hemos hecho un programa de mentorías que está funcionando bastante bien. Es que, de alguna forma, poner en relación a los que empiezan con los que acaban. Entonces, esos alumnos de doctorado que ya tienen una formación pues, de largo recorrido, puedan pasar por los ensayos y que los alumnos de primero de grado siempre tengan a una persona de doctorado ayudando. Ya sea en el montaje o ya sea hacerles algunas clases más prácticas, ya depende del perfil. Pero bueno, hemos tenido como 7 alumnos de doctorado muy entregados que les están echando una mano. También un poco, pues yo qué sé, los que vienen más del perfil dramatúrgico, pues le están ayudando con la parte de dramaturgia. Los que son actores, por la parte actoral. Las que vienen más de dirección de escena, que tenemos un par de alumnas de doctorado, pues por la parte de dirección de escena. Bueno, pues es una manera de fomentar que los alumnos se retroalimenten y que yo creo que los alumnos de primero vean, ¿no?, a un alumno que va mucho por delante y les pueda servir de inspiración o de, bueno, digamos, de acicate de su propio proceso formativo. Y ese proyecto está funcionando bonito y creo que es una idea interesante de contar porque siempre puede comentar a lo mejor que en vuestros propios títulos pueda darse algo así, ¿no? Esa especie de programa de mentoría entre alumnos. ¿Alguna cosa más así que os cuente específica? Yo creo que se he dado pinceladas un poquito de todo, también de las salidas profesionales. Así que si os parece, casi que os dejo la palabra y en función de lo que me vais preguntando, pues os cuento más cosas. Muchísimas gracias, Jara. Muchas gracias. Pues si queréis empezamos ya el diálogo con Jara. Sí. Si no se oye bien, no te preocupes, Vero, se la repito yo y ya está. Porque igual con el micrófono tampoco... Hola, ¿me escucháis? ¿Me escuchas, Jara? Más o menos, hablo un poco más fuerte. Soy Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vero? Un gusto que estés aquí con nosotros contándonos más en detalle todo este programa. Muchas gracias. Una pregunta muy básica, que seguro que mis compañeros y compañeras de aquí de la UAB nos preguntamos. Si un día nosotros quisiéramos emprender esta labor de crear un grado en estudios teatrales, ¿qué 3 consejos? ¿Qué 3 consejos? Dice 3 consejos, si nos volviéramos locas y quisiéramos implementar aquí un grado. Bueno, creo que quiero dar todos consejos muy fáciles porque quiero que lo hagáis.
Entonces no quiero hablaros de ninguna dificultad, todo para bienes. Hacedlo, os animo. Yo creo que nosotros somos pioneros, pero esto va a ser una onda expansiva en otros lugares. Realmente tiene interés, ¿eh? O sea, hay un hueco aquí. Hemos tenido muy poco tiempo para hacer difusión del grado. Realmente se aprobó, ya sabéis que la NECA tiene sus tiempos y sus dificultades, y el grado, pues nos llegó la resolución yo creo que en marzo, abril casi, y no hemos podido casi darle difusión, y tenemos 47 matriculados. Está bastante bien. En ese sentido, lo primero es animar a los que queráis a montar ese grado, por supuesto. Mira, el primer consejo que te daría, y lo más difícil para nosotros, ha sido ponernos de acuerdo entre las propias facultades. O sea, eso es lo más difícil, coordinar internamente la creación de un nuevo grado. Y luego ser muy pedagógicos, como os decía antes, con transmitir muy bien lo que significa. Porque ha creado desasosiego en ciertos sectores, ¿no?, de la filología, que pudieran pensar que el teatro y la filología, a ver cómo encaja esto, ¿no?, en nuestra facultad. Entonces, lo primero que os diría es que no deis por hecho nada, que expliquéis muy bien el contenido de lo que son los estudios teatrales y qué sentido tienen dentro de las facultades donde lo queráis llevar a cabo, ¿sabes? Y luego eso, contad con varias facultades, ese segundo consejo. Al final, contar con varias facultades o con varias áreas o con varios departamentos, por supuesto que facilita que se pueda impartir el grado, ¿no?, por ese número de profesores, pero también yo creo que realmente refleja mejor lo que son los estudios teatrales, que son muy interdisciplinarios. Al final, los estudios teatrales se estudian y se trabajan desde distintas facultades, incluso con distintas tradiciones de relación con el teatro. Y eso aporta a un grado. Es decir, las Bellas Artes ha trabajado el teatro de una manera, o por lo menos yo lo que conozco, ¿no?, de nuestra facultad. Filología de otra e historia de otra. Entonces, me parece que sumando esas tradiciones consideremos que el grado sea más pleno y tenga más posibilidades del día de mañana tener una viabilidad, ¿no?, laboral incluso, y expansiva. Y luego, ¿qué más os diría? Que vierais bien cuáles son las estrategias para contratar profesorado. Sí, te iba a preguntar yo por eso también, sí. Para contratar profesorado, que es la tercera gran dificultad de este grado. Encontrar profesorado, sobre todo de la práctica. Porque, claro, hay asignaturas que son muy específicas, como sistemas de interpretación, dirección, ¿no?, escénica. Entonces, claro, necesitamos gente de la práctica. Y todavía perfiles en las universidades de perfiles mixtos, como pueden ser muchos de los que estamos en esta sala, ¿no?, lo tenemos, que podamos tener esa doble mirada práctica teórica, pues todavía no son muchos, no son muchos. Entonces faltan profesorado que pueda dar la práctica. Y aquí pues es el gran hándicap, ¿no? Y aquí están las luchas de, no, pero profesores hay. Bueno, ya, pero es que tienen que dar estas asignaturas. Bueno, ya. Y bueno, es que van a dar latín, un profesor que no habla latín. Pues esto es lo mismo con el teatro. Quiero decir que al final estudiar bien cómo se van a poder implementar esas herramientas de contratación de profesores de la práctica. Esas son las tres cosas. No quería ponerlo difícil, pero al final me está saliendo un poco. Me salen las dificultades, innegablemente. Hay que ser realista. Muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien quiere continuar el debate? Jara, yo quería preguntarte también, porque, bueno, no es una pregunta, tú decías, hemos ido en el orden contrario, ¿no? De doctorado, máster y después el grado. Pero en realidad yo creo que es que la Universidad Española nos ha obligado a eso. Es decir, que másteres ahora mismo en España hay varios de teatro y vosotros sois los primeros que os habéis animado al grado, pero precisamente porque no había manera de hacerlo ordenadamente, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso habéis sentado ya una base y eso es muy positivo, como dices. Ahora, claro,
Vosotros tenéis al lado la RESAT, tenéis el instituto. Yo me preguntaba también por esas publicaciones que estáis llevando. No ha dado tiempo a poner este bucle que queríamos poner de publicaciones, igual ahora lo ponemos mientras estemos con la última mesa, pero vosotros tenéis las publicaciones de cátedra y quieras que no también, pues hay como un apoyo de la investigación seria, digamos, que se ve, ¿no? Dice, bueno, pues tenemos estas publicaciones y nos estamos lanzando también a la docencia. ¿Crees que os ha ayudado eso también, tener el apoyo de la RESAT, de esta colección de cátedra que estáis llevando a cabo? ¿O creéis que ha sido una cosa independiente, digamos? Yo creo que las colecciones de cátedra vienen a ser un tanto colofón a estos años, ¿no? del trabajo del Instituto del Teatro de Madrid en general, que yo creo que ha sido muy bueno. El director de él ha sido Julio Vélez, del ITEN, y la verdad que ha sido 8 años, lo digo porque yo llevo 8 años también ahí, ¿no? Han sido 8 años muy intensos, en que hemos trabajado mucho, pero yo creo que han dado frutos pues, muy buenos. Julio Vélez justo acaba de dejar la dirección del Instituto del Teatro, y yo creo que ha sido inteligente en su estrategia, ¿no? De cómo combinar, ¿no? Beatriz, la parte de publicaciones que efectivamente ha tenido muy buena acogida y el colofón ha sido esta colección del teatro, la historia del teatro en cátedra, que hacía falta ya, ¿no? Que decir, bueno, una editorial seria, como tú dices, que sacara una colección ya con otra mirada, mucho más inclusiva en todos los aspectos, moderna y, bueno, un poco en función de los tiempos. Y por otro lado, la parte teatral también ha sido importante, o sea, que el instituto apoyara las creaciones escénicas, yo creo que también nos han dado una proyección, ¿no? Y de alguna manera han roto ciertos tabúes que había ahí de que, bueno, el instituto de investigación solo sirve para publicar, y aunque no te lo valoran muy bien, luego para financiación, tengo que decir que al final lo que te valoran es publicar, como en todos los lugares, ya sabéis. Pero bueno, eso yo creo que ha apoyado, y también ha apoyado dentro de la casa, de la UCM, para que vieran, pues bueno, que había buena acogida, ¿no? Que hay movimiento, que hay estudiantes, que, bueno, que éramos capaces de hacerlo de alguna manera. Y luego el apoyo de la RESAC ha sido muy importante, sí. Sobre todo porque puede levantar ciertas resquemores, ¿no? Ciertas sospechas, ciertos miedos, ¿no? Y ahora van a hacer un grado y eso nos quitará alumnos. Obviamente no les quitamos ningún alumno. Las RESAC tienen un perfil muy específico de creación. Yo conozco muy bien la Escuela de Arte Dramático, he sido profesora en una de ellas durante 10 años, yo misma estudié dirección de escena en la RESAC y es que no tiene nada que ver la titulación, es que desde fuera no sé si puede haber alguna duda, pero luego si te sitúas desde dentro es que es clarísimamente muy distinto. Y en ese sentido es verdad que la RESAC ha estado muy a favor, ¿no? Apoyando siempre, a favor, incluso le pasamos el plan de estudios a Pablo, oye Pablo, échale un ojo al director de la RESAC, a ver qué te parece, si las asignaturas pueden tener algún problema luego a la hora de llegar a la comunidad o no, ¿sabes? Y la acogida ha sido buena dentro de la RESAC. Como todo, bueno, pues luego habrá personas particulares que puedan tener su opinión o no, pero yo siento que en general el grado se celebra mucho, o sea, que mucha gente dice, por fin, ¿no? Por fin ya, como dices tú, Beatriz, ¿no? Por fin la universidad ha roto este melón y ha incluido dentro de sus estudios el teatro como una parte normalizada de grado. Y bueno, esperemos que dentro de unos años nos normalicemos, como puede ser musicología, que tú puedas decir estudio musicología y bueno, más o menos la gente pueda entender de qué se trata. Que existen los conservatorios de música y que existen los grados en musicología. Pues esto es igual, existen las escuelas de arte dramático y existen, ¿no?, el grado en estudios teatrales. Que pueden ser complementarios, que pueden haber perfiles que tengan interés en los dos lugares, yo estoy segura de ello. Y creo que incluso pues, puede ser incluso súper positivo, puede mejorar la profesión escénica, ¿eh? O sea, que creo que pueda tener, aunque no sea el objetivo, puede tener una onda expansiva. O sea, yo quiero que este grado mejore en general el estado del teatro, ya sea dentro de la universidad, en las editoriales, que se lea más teatro, que se conozca más los estudios teóricos y también que mejore la gestión, la producción y la propia actividad artística.
que también hace mucha falta, ¿no? La visión de los teóricos y los críticos para mejorar el teatro. Eso hace muchos años que por fin, ¿no?, hemos roto esa barrera absurda entre teóricos y prácticos, que pareciera que no había un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no sé si te responde mucho a la pregunta, pero si no, me cuentas y te matizo alguna parte. Yo también quería preguntar otra cosita. ¿Os habéis inspirado en algún...? Porque me parecía que era como muy original el plan de estudios y me daba la impresión de que tampoco había mucha inspiración en los grados de los países latinoamericanos que tienen una larga tradición. Pienso en México o en Argentina. Entonces, no sé si habéis mirado esas licenciaturas o habéis partido más bien de cero. Pues las miramos, sobre todo para hacer la justificación, ¿no?, del proyecto, para argumentar que había otros títulos en otros países, ¿no?, que ya tenían una larga traducción, efectivamente, como puede ser México o otros países. También Polonia, que tiene también un título específico en teatrología. Sí. Estados Unidos también estuvimos mirando. Pero el plan de estudios no tiene inspiración en nada. Es muy original. Realmente no. O sea, al final fue una creación desde cero y fue un equilibrio entre lo que pudiera ser un buen grado en estudios teatrales y el propio equipo humano que teníamos. O sea, entre el ideal y los posibles. Entonces, al final el grado pues tiene una base troncal, ¿no?, digamos, ideada idílicamente, pero luego tiene mucha configuración de asignaturas que al final, bueno, la serendipia es maravillosa. Oye, pues aparece esta propuesta de este departamento y dices, ostras, pues qué interesante. A mí no se me había ocurrido meter paradigma escénico en los occidentales, por ejemplo. Y llega esta propuesta de este departamento y es como, ostras, pues es que esto hay que darlo. Claro que sí, maravilla, ¿no? O la gente de Bellas Artes, que hicieron sus propias propuestas para una base, había una base, y luego a partir de ahí los departamentos fueron proponiendo. Y ahí se configuró el plan de estudio. Pero es un plan de estudios yo creo que es un buen plan de estudios, creo, pero también está hecho muy ad hoc para nuestra universidad. O sea, las dos cosas. Pues muchísimas gracias, Jara. Ha sido un gustazo, bueno, que hayáis montado el grado, dialogar contigo y la próxima vez te esperamos aquí presencialmente. Muchísimas gracias, Jara, por presentarnos el grado y por animarnos a que, no sabemos cuándo, pero lo intentemos aquí en Alicante. Muchísimas gracias.